Hola, buenos días a todos. Me alegro mucho. Perdona, voy a poner esto mejor. Me alegro mucho saludaros de poder ver tantas caras juntas, porque últimamente, como se veía, íbamos de dos en dos, pues da gusto ver más bultitos, ¿no? Por aquí, más cabecitas. Así que me alegro mucho y quería compartir con vosotros esto. No quería avanzar sin dar gracias también a las personas que nos ayudan con las ofrendas. Siempre ponemos esta carátula, este vídeo. No pasamos la ofrenda, pero es importante recordar que gracias a estas ofrendas pues podemos seguir adelante con nuestros servicios, con los ministerios que llevamos a cabo con los jóvenes, con los Greenper y demás. Y sobre todo también podemos mantener la Iglesia y servir al Señor. Bueno, pues también nos quería pasar también sin dar gracias por esta preciosa versión que nos había hecho de ese himno, Pon tus ojos en Cristo. La verdad es que hacía años que no lo escuchaba y ha sido muy agradable escuchar esta versión tan adaptada y tan melodiosa, tan preciosa. Muchas gracias, equipo de alabanza. Y para avanzar, antes vamos a empezar con la palabra. Vamos a seguir con nuestra serie, como digo, de las parábolas de Jesús, pero antes quiero poner este tiempo en manos del Señor y que sea el Señor el que dirija esta palabra, porque seguro que si es Él, todos vamos a captar mejor el mensaje y todos vamos a aprender más. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias porque podemos estar esta mañana disfrutando de este tiempo, disfrutando de tu palabra, escuchándote, alabándote, orándote y sobre todo también adorándote con nuestras ofrendas. Te ruego que bendigas este dinero para que sea el adecuado para la Iglesia, Señor, y sobre todo te damos gracias también por el esfuerzo y por el deseo que tú pones en nuestro corazón de servirte y de adorarte con estas ofrendas. Te ruego que bendigas la palabra, que bendigas la lectura que vamos a hacer y que toque nuestros corazones y nuestra mente. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, como digo, seguimos adelante con nuestra serie de las parábolas. Hoy perdona, es que me han dado esta alcachofa y no estoy acostumbrado a manejarla, pero seguro que al final del mensaje ya está dominada. Bien, decía que estamos con una serie de las parábolas y las parábolas, para que por si alguien todavía no ha captado el mensaje y alguien se incorpora de nuevo a nuestra serie, pues las parábolas al final son narraciones que hacía Jesús sobre eventos, sobre situaciones de la vida cotidiana o de la misma naturaleza, las trasladaba a una narración para darle un sentido moral o un sentido, sobre todo en este caso, espiritual, ¿vale? Es una comparación entre las cosas de la vida, las cosas que nos suelen pasar y las cosas que tienen que ver con el Señor, de forma que el mensaje se captara, se integrase mejor en esa sociedad, en el oyente de aquel momento, pero también en la actualidad, porque las parábolas aún hoy siguen impactando. Si nos fijamos en la propia comparación, en el propio hecho que nos relatan. En este caso vamos a hablar, como hemos dicho antes, de la higuera. La higuera, que es un árbol que florece en toda nuestra región y sobre todo en Palestina, en Israel, donde estaba Jesucristo, donde estaba predicando y demás. Entonces, este evangelio, el evangelio de Mateo, en el que nos vamos a apoyar, como sabéis, estaba escrito a los judíos. Y los judíos, este árbol para los judíos era tenía gran carga de simbolismo. E Israel se representaba con una higuera. Entonces, este mensaje iba a captar especialmente, iba a entrar especialmente en sus oyentes en este caso. Pero antes de entrar, quiero empezar con un refrán. A mí me encantan los refranes, siempre me gustan mucho los refranes porque también tienen mucho de sabiduría popular y sabiduría que puedes integrar en tu vida, ¿verdad? Hay un refrán que seguramente lo conocéis todos, yo lo uso mucho y a veces no me gusta el mensaje que tiene porque ahora lo vais a entender, pero es un refrán que tiene, como digo, mucha carga de mucha sabiduría. El refrán dice así: no preguntes por saber, que el tiempo te lo dirá, que no hay cosa más bonita. Muy bien, tengo un auditorio hoy entregado, muy bien, me encanta. Es un refrán que todo el mundo conoce y el refrán al final lo que nos viene a decir que no seamos impacientes, que esperemos y que tengamos paciencia para saber las cosas. Este refrán viene al pelo con la parábola que hoy vamos a ver, porque Jesús
habla a través de la higuera de la segunda venida, ¿vale? Entonces los discípulos le preguntan, quieren saber acerca de esta segunda venida. Y de alguna manera el Señor les responde con estas palabras, que tengan paciencia, ¿vale? Pero con una carga espiritual y con una carga de fondo que vamos a intentar captarla e integrarla en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Bien, como digo, está apoyada en la higuera y está concretamente en Mateo, capítulo 24, y son 2 versículos nada más. Son 2 versículos, va del 32 al 33. Es una parábola muy pequeñita, pero lo importante de esto es todo lo que rodea la parábola, todo el contexto que rodea la parábola. Y ahí es donde vamos a parar, ¿vale? Muy bien. Si queréis, vamos a la palabra ya, la leemos y vamos a ir poquito a poquito desarrollando el texto para ver qué es lo que nos quería enseñar Jesucristo con esta parábola. Dice así el texto, Mateo 24, versículo 1 al 42. Vamos a leerla rápido, aunque seguramente ya la conoceréis, pero tiene muchos detalles, pero creo que es interesante pararnos en ellos. Dice así, Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Pasa el tiempo, eso fue en el templo, y se van al Monte de los Olivos. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí es donde viene el refrán. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Y sigue diciendo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pero ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno dice, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dicen, mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no los creáis. Porque igual que el relámpago sale de oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Enviarán sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y ahora viene la parábola. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas,
conoced que está cerca a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán movilando en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Este mismo texto se repite en los evangelios de Lucas y de Marcos, y ellos prácticamente calcan las palabras, pero añaden algo más en este verso. Concretamente en Marcos dice, velad y orad. Velad y orad. Luego entenderéis por qué digo esto. Vale, pues estas son las palabras. Fijaos, Jesús ha estado enseñando en el templo. Este templo, curiosamente, es el mismo que levantaron los que venían de estar en el exilio. Cuando hemos estado estudiando Esdras, aquellos que vinieron de Persia, pues levantaron este templo, este que estamos viendo ahora, ¿vale? Y sin embargo, pues por alguna razón, los discípulos, al salir en ese momento, le dicen a Jesús, mira qué templo tan precioso, ¿no? Mira qué cosa tenemos aquí. Parece que el templo estaba en restauración. El templo había sufrido una serie de ataques, ¿no? Debido al asedio de los romanos hacía ya un tiempo, y necesitaba pues unas reparaciones, ¿no? Entonces, se ve que el rey Herodes, que era el que estaba en ese momento, el regente en ese momento, pues había puesto aquello pues con mucha ornamentación, con mucho oro, con muchos enrejados. Entonces aquello parecía pues un templo pues digno de admirarse. Sin embargo, Jesús les contesta con una respuesta que no deja impasible a nadie. Realmente les dejó, como decimos ahora, planchados, ¿no? Porque no se esperaba esa respuesta. Tuvo que pasar un rato hasta que cuando llegan al Monte de los Olivos y los discípulos vuelven a preguntar. Es curioso que en el mismo texto que se repite, como digo, en los tres evangelios, no hay nada entre que sucede este hecho y llegan al Monte de los Olivos. Parece que los discípulos pues, se quedaron sin palabras. ¿Por qué? Pues porque lo que estaba pasando aquí es que Jesús le estaba lanzando una profecía y, claro, ahora nosotros entendemos, vemos el texto y en nuestra Biblia lo tenemos perfectamente segmentado por sus párrafos, tenemos unos nombres al principio y ahora lo entendemos. Pero fijad que para los primeros oidores de esta profecía, los discípulos, la oyeron toda corrida y, claro, para ellos fue un impacto tremendo. O sea, todo lo que le estaba diciendo Jesucristo, sin anestesia, ¿no? A bote pronto, pues les debió dejar tremendamente impactados. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesucristo? Jesucristo estaba dándoles lo que se llama una profecía de doble cumplimiento. Era una predicción de lo que iba a llegar, de lo que iba a pasar en un tiempo, pero además con doble cumplimiento. Es decir, que todo lo que estaba pasando, todo lo que estaba narrando, no se iba a producir a la vez, sino que se iba a producir ese evento en distintas fases, ¿vale? De hecho, una parte de esto sucedió, la primera parte, digamos, todo lo que tiene que ver con las guerras, con las enfermedades, con todo lo que tiene que ver con que muchos tropezarían, con que muchos renegarían de su fe, con que hermanos se entregarían a hermanos. Todo esto pasó cuando el ejército romano entró en Jerusalén y derribó todo el templo. Derribó y acabó con toda la ciudad. Toda esta tribulación sucedió. Entonces serían que los discípulos entenderían lo que estaba pasando, ¿vale? Porque en principio, pues, ellos cuando a ellos se les dice que el templo va a ser derruido, y que el Señor va a venir, pues para ellos es ya de una forma inminente.
tiene un sentido de que está a punto de suceder. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, en el año 70, como digo, el templo es destruido por los romanos y además de una forma tremenda. Los historiadores comentan que en esa entrada del ejército romano en Israel y concretamente en Jerusalén, emplearon una violencia desconocida. O sea, no dejaron piedra sobre piedra, literal, no dejaron piedra sobre piedra y además pues a todos los pobladores prácticamente los aniquilaron. Y los que se pudieron salvar, pues comenzaron una diáspora que ha llegado prácticamente hasta nuestros días, hasta 1948, que se establece el Estado de Israel. Es decir, fijaos la violencia, la virulencia de lo que pasó, que concuerda con lo que dice aquí el Señor, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. O sea, gracias a la actividad del Señor, pues algunos pudieron salvarse, porque aquella violencia era desconocida. Precisamente tan solo quedó un muro de pie, que lo utilizaron los romanos precisamente porque tenía allí una especie de cuartel, y ese muro es el que hoy se conoce como el Muro de las Lamentaciones. Es decir, este muro que vemos ahora en la actualidad estaba en este tiempo construido y fue lo único que quedó después de esta grandísima tribulación. Pues bien, como digo, esta parte de la profecía fue cumplida. ¿Qué sentido tenía esto? Las profecías de doble cumplimiento tienen un objetivo, y es fortalecer la fe de aquellas personas a las que va referida la profecía. En este caso, a los discípulos y a nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué fortalecer nuestra fe? ¿Por qué? Pues porque al tener dos partes, si se cumple la primera, podemos creer a pie juntillas que la segunda va a tener un fin, el fin que el Señor está proponiendo. Por tanto, podemos estar seguros de que el Señor vendrá porque ya ha cumplido la primera parte de esta profecía, ¿de acuerdo? Es la primera conclusión que podemos sacar de este texto, que el Señor va a venir, porque ya ha cumplido. Muy bien, pues como digo, en este contexto Jesús lanza esta parábola. Los discípulos están preguntando el cuándo y el qué pasará, ¿no? El qué sí le lo detalla. Jesucristo se encarga de detallarle perfectamente el qué, pero para el cuándo no le dice exactamente la fecha, le da una serie de pistas, ¿vale? Y es que establece la parábola. Sin duda, como digo, estas palabras tuvieron que impactar en gran medida a los discípulos, porque además, si os habéis fijado, dice, una vez que habla de la parábola, dice: de cierto digo que no pasará esta generación hasta que esto acontezca. Claro, eso lo dice al final, cuando ya ha pasado, ya ha hablado de la tribulación, de la destrucción, pero también ha hablado de su segunda venida. Entonces, claro, y habla de esta generación. ¿Qué entienden ellos? Pues que ellos van a ver a la venida del Señor. Realmente Jesucristo no se estaba refiriendo a ese tipo de generación. Cuando hablamos de generación, hablamos de una generación física, de un grupo de personas que forma una generación, ¿no? La generación de los millennials, la generación del baby boom, la generación pues no se estaba refiriendo a esto. Él se estaba refiriendo a un grupo étnico, a un grupo de una raza. Se estaba refiriendo a el pueblo judío. Y estaba diciendo que ellos, que su pueblo, el pueblo escogido por el Señor, iba a permanecer hasta la parusía. La parusía es la llegada del Señor en gloria. Pues ellos iban a permanecer, que no iba a haber nada que pudiese acabar con el pueblo escogido del Señor. Y eso se está cumpliendo. ¿Cuántas veces al pueblo judío se le ha intentado destruir, acabar, aniquilar? Sin embargo, no ha sido posible, porque está en la Escritura, porque es una promesa del Señor, que nunca el pueblo judío va a desaparecer. Por tanto, es otra de las cosas que podemos ver cumplidas en esta profecía. Muy bien, pues como digo, en este contexto el Señor le lanza esta parábola y de alguna forma lo que intenta hacer es, darle a conocer cuáles son los tiempos, mejor dicho, las cosas que van a pasar para que ellos y nosotros estemos avisados, pero también para una cosa que
que ahora mismo se utiliza mucho para que tenga resiliencia. Resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad del ser humano para adaptarse a situaciones complicadas, ¿vale? Entonces, de alguna forma le está preparando, y nos estaba preparando nosotros, para los momentos complejos que nos iba a tocar vivir, como cristianos, como elegidos, como pueblo de Dios. Por tanto, es un mensaje de conocimiento, es un mensaje potente, un mensaje fuerte, pero es un mensaje con mucha responsabilidad para nosotros, porque requiere una preparación previa, porque obviamente todas las cosas que estaba diciendo no se podían asimilar si no hay una preparación previa. Como digo, tenía que ser, ahora mismo nosotros lo leemos, tenemos mucha carga de información, tenemos historiadores, tenemos personas del Señor que han estudiado, teólogos, y ahora mismo pues la leemos y la leemos con satisfacción. Pero pensad en los primeros discípulos, cuando oyeron estas palabras, tuvieron que temblar, le tendrían que temblar las rodillas por lo que estaban oyendo. Muy bien, pues, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es la idea de este mensaje? Mira, el Señor les está diciendo el cuándo, ¿vale? No, pero mejor dicho, no le está diciendo el cuándo, pero sí le da algunas pistas. Les dice que, bueno, que va a haber tribulación, que va a haber trastornos en los cielos, el equilibrio cósmico se va a desvariar, las leyes físicas van a desaparecer y el Señor va a venir en gloria, va a venir en una nube, va a recoger a su pueblo. Todo esto le está diciendo el Señor. Sin embargo, es probable que la intención de la parábola no sea exhortarnos a estar examinando las señales, a ver si viene el Señor. No, yo no creo que el Señor estuviera lanzando esta parábola para que nos pusiéramos sentados a pensar, bueno, esto puede que coincida, no, pero esto no. Quizás este sí está en la línea de lo que dice el Señor, pero este evento no me cuadra. No se trata de eso. Lo que estaba intentando es animarles a ellos y animarnos a nosotros si parece que el retorno del Señor nunca llega. Igual que el labrador no se pone nervioso si ve que no llega el verano antes de que las ramas de la higuera se pongan tiernas, pues igual nosotros no debemos ponernos nerviosos, no debemos de preocuparnos, no debemos de tener impaciencia si vemos que el Señor no llega. ¿Por qué? Pues porque cuando el Señor llega va a haber señales que nos lo van a comunicar con toda tranquilidad. No se trata de estar esperando y de estar haciendo una lista de las cosas que el Señor enumeró en su momento y que hasta que no pase una a una no estar intranquilo o estar esperando. No se trata de eso. Se trata de animarnos a que el Señor, uno, va a venir y dos, que esas señales las vamos a ver y vamos a estar tranquilos de que son las señales verdaderas. Por lo tanto, ese era el mensaje de esta parábola y no de saber exactamente cuándo era el momento exacto de la llegada. Ahora bien, la pregunta sería, si sería interesante haber conocido esta fecha, sería bueno saber que el Señor hubiera dicho, pues mira, el día tal, del mes tal, del año tal, toca y bajaré, volveré en gloria. Esto habría ayudado a que el pueblo de Dios estuviera más cohesionado, tuviera más fe, adorase más al Señor. Hubiera ayudado a que, por ejemplo, más personas rindieran su vida al Señor. Sinceramente pienso que no. El Señor había dado muchas señales a lo largo de su vida para que creyeran en Él. Por una fecha, yo creo que el corazón de las personas no iba a doblegarse al Señor o nuestra fe no iba a estar más fuerte. Yo creo que si hubiera sido importante conocer esa fecha, el Señor lo hubiera dado con todo lujo de detalles. Sus discípulos hubieran sabido perfectamente el momento. Y si hubiera sido relevante para su pueblo, el Señor no lo hubiera dado. Pero no fue así. Por tanto, estar constantemente preguntándonos cuándo va a venir el Señor, el mensaje que nos está dando es que es insensato. No tiene sentido estar esperando, buscando una fecha o hacer cábalas para ver cuándo el Señor llega. Porque no se trata de eso. Se trata de estar animados sabiendo que el Señor va a volver. Muy bien. Esto no se da durante toda la Escritura. Es más, hay versículos, por ejemplo, en Tesalonicenses, cuando Pablo le tiene que recordar a los de Tesalónica que tienen que
que no se preocupen por ese tiempo. De hecho, le dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. O sea, y deja zanjado el tema. O sea, no hablemos más de este tema, hablemos de cosas que realmente van a edificar, y esto no edifica, porque el Señor nos lo hubiera dejado por escrito. Por tanto, ¿qué lecciones podemos sacar de esta parábola? ¿Vale? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta parábola? ¿Qué sería lo relevante del mensaje? Mira, hay 3 cosas que se repiten en los 3 mensajes paralelos donde se describe esta parábola, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Son 3 acciones. 1, velar. Otro, orar. Y otro, evangelizar. Vamos a ver dónde está esto. Esto lo que pretende es dar respuesta, más que al cuándo. Jesucristo lo que hace es dar respuesta al cómo. Cómo tenemos que estar los creyentes esperando la parusía, la llegada del Señor, o cómo debemos de estar los creyentes en nuestra vida cotidiana. Y lo primero que digo que hace es decir, velar. Dice el verso 24-42, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y Mateo lo recalca y dice velad y orad, ¿no? Pero concretamente Mateo dice velad. ¿Qué es velad? ¿Qué es velar? Esta acción al menos conlleva 3 cosas muy concretas. Velar es una palabra que tiene mucho contenido, pero hay 3 cosas concretas que debemos conocer. La primera es hacer guardia o vigilar. Vale, está ahí bien. La segunda es cuidar atentamente de algo, ¿vale? Y la tercera es estar sin dormir. ¿Vale? Estas son las 3 cosas que estaba diciendo Jesucristo cuando dice velar. Ahora bien, cuando dice hacer guardia o vigilar, ¿qué tenemos que proteger con nuestra guardia? ¿O a quién tenemos que vigilar durante esta guardia? Esa será la pregunta. La respuesta es a nosotros mismos. Tenemos que vigilar y guardarnos nosotros mismos. ¿Por qué? Pues porque, como decía Pablo, los ataques que van a sufrir van a ir directamente con nuestra línea de flotación, que es nuestra fe. Tenemos que vigilar que nuestra fe se mantenga constante, firme. ¿Por qué? Pues porque el diablo se va a ocupar de decirnos que el Señor se fue, que el Señor nos ha abandonado, que el Señor no va a volver, que todo lo que pasa pasa porque tiene que pasar y que vivas tu vida. Tenemos que guardar nuestra fe. Tenemos que vigilar de que esta fe no decaiga. Debemos de confiar en que el que comenzó la obra la va a terminar. ¿Por qué? Pues porque ya nos ha dado señales, ya ha cumplido una primera parte de su profecía y va a cumplir la segunda parte. Por tanto, cuando Jesús partió y los discípulos vieron que cuando Jesús partió y vieron la destrucción de Jerusalén, empezaron a entender y empezaron a reforzar su fe y empezaron a expandir el Evangelio, porque se dieron cuenta de que su testimonio, su trabajo estaba reforzado, estaba respaldado por el mismo Jesucristo, el mismo Señor. Por tanto, tenemos que hacer guardia y vigilar nuestra fe. ¿Qué es la segunda cosa que tenemos que cuidar? Hay algo que tenemos que cuidar atentamente cuando velamos. Es algo muy preciado para el Señor y es su iglesia. Tenemos que cuidar de su iglesia. Mira, los cristianos, como he dicho antes, aislados, somos un blanco fácil. Solamente en la comunidad de la iglesia, solamente cuando estamos unidos, solamente cuando estamos entrelazados unos con otros, podemos resistir perfectamente los envites que tenemos que afrontar día a día y las pruebas, las tentaciones que nos va a dar, a las que vamos a ser sometidos por culpa del diablo. Dice la Biblia que el nudo de 3 lazos es imposible de romper. Cuando la iglesia está unida, cuando la iglesia permanece enganchado unos con otros, es cuando podemos solventar, podemos salvar todas las pruebas a las que estamos sometidos. Y tenemos que estar como iglesia unidos y reforzados en términos de conocimiento y en términos de comunión. Es decir, tenemos que saber como iglesia cuáles son las cosas que van a venir. Tenemos que conocer para que cuando estas cosas pasen, la iglesia unida sepa que el Señor viene ya. Y mientras tanto,
huir de falsos profetas, huir de falsas profecías, huir de falsos testimonios, huir de aquellos que dicen, mira, está aquí el Señor, está aquí, está allá. Porque desde dentro, dice la Escritura, que es fácil que nos engañe, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que os engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Es decir, que aunque nosotros estemos asidos al Señor, aunque seamos personas de fe, podemos incluso llegar a ser engañados, porque las artimañas del maligno son mejores, son muy inteligentes y van a saber por dónde está nuestra debilidad. Por tanto, debemos estar unidos, vigilar que nuestra fe no decaiga y cuidar de su iglesia, estar unidos. Y no solamente digitalmente, que ahora es muy fácil que nos veamos por las pantallas, ¿no? Hablo de física, hablo de estar unidos, de hablar unos con otros, de vernos cara a cara y de compartir codo con codo para que podamos sentir realmente la comunión unos con otros, ¿vale? Muy bien. Y por último, velar dice estar sin dormir. Velar está sin dormir. Velar implica nocturnidad, implica un esfuerzo físico adicional. Vigilar es cuidar de algo, pero velar es vigilar de noche. O sea, implica una dificultad, implica un sobreesfuerzo por nuestra parte. Esto lo entenderán mucha gente, los que de mi edad hayan hecho la mili. En tiempo se hizo la mili, antes había que ir al ejército obligadamente, o sea y a muchos habrán hecho guardias. Yo no hice guardia porque yo no fui, pero me ha tocado hacer muchas noches en el trabajo. Eso sí es más cercano, ¿verdad? Todos de alguna manera habremos tenido que hacer noches en nuestros trabajos y sabéis lo que cuesta a determinadas horas mantener los ojos abiertos, ¿verdad? Bueno, pues a eso se está refiriendo Jesús. Velar implica que el trabajo que tenemos por delante no es fácil, no es fácil. Y esto no es para que nos dé miedo, esto es para que estemos preparados, no es para achantarnos, no es para echarnos para atrás, sino para que afrontemos eso con preparación, afrontemos esa prueba con preparación y esos momentos de dificultad con entereza. Porque seguro que todos hemos experimentado en nuestra vida qué difícil es ser cristiano, qué difícil es mantenerse firme en la fe, qué difícil es hablar cuando tenemos que levantar la voz y decir cosas y no lo hacemos. Y qué difícil es estarnos calladitos y hablar algunas veces cosas que después nos arrepentimos, ¿no? Es difícil mantener ese equilibrio y mantener ese testimonio. Y es difícil muchas veces decir que soy cristiano, que tengo estas creencias, que tengo esta ética. Es difícil, es difícil. Pues a esto somos llamados. Y Jesús es lo que nos pide, que seamos buenos cristianos, que seamos fuertes. Fijaos, Pablo, a su discípulo amado Timoteo, le dice estas dos cosas. Dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y también en 1 Timoteo 2,6 le dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Es decir, no hay recompensa sin trabajo, no hay premio sin esfuerzo, no hay victoria sin soportar la prueba. Esto es así. Yo podría maquillar este mensaje y podría deciros que cuando llegue la prueba vamos a encontrar el camino, vamos a encontrar la llave que abre la puerta de las soluciones. Pero no es así. Algunas veces nos va a tocar sufrir pruebas y sufrir penalidad. Pero es cierto que el Señor nos ha puesto los medios. Porque si hay una cosa clara, es que el Señor es claro, valga la redundancia, pero también nos da los medios necesarios para solventar esta prueba. ¿Por qué? Porque decía yo que había tres cosas que el Señor dejó. No dijo el cuándo, pero sí dijo el cómo. Uno velad, otro era orad. Este es el canal que establece el Señor para que los cristianos podamos soportar todo el tiempo y para que cuando Él llegue podamos tener comunión con Él. Mirad, la oración es el instrumento, como digo, necesario para recibir el alimento espiritual que necesitamos para poder estar firme a todos los envites que hemos hablado, que he comentado anteriormente. Y esto no es exclusivo de nosotros, o sea, no solamente nosotros tenemos que orar, el mismo Jesucristo
tuvo que orar mucho, tuvo que orar mucho. Fijaos, cuando comenzó su ministerio, con su bautismo, lo primero que hizo fue orar. Muchos de nosotros tenemos que empezar nuevamente etapas nuevas en nuestra vida. Tenemos que afrontar cosas críticas que van a cambiar el sentido de nuestra vida. Hasta ahora éramos de una forma y tenemos que hacer otro. Pues en ese momento lo que tenemos que hacer es orar, decir al Señor, poner al Señor toda nuestra necesidad, toda nuestra impotencia en sus pies y dejar que Él sea el que nos guíe, igual que hizo Jesucristo. Cuando Jesucristo fue tentado a dejarlo todo en el desierto, ¿qué hizo? Oró a su Padre para que le diera fuerzas. ¿Cuántos de nosotros nos somos tentados muchas veces a cambiar el giro de las cosas que tenemos por delante? Pero tenemos que orar en ese momento y decirle, Señor, dame fuerzas para superar esta tentación. Cuando Jesús fue traicionado por un íntimo suyo, no lo maldijo. No dice en la Biblia que Jesucristo maldijera a Judas, sino que le oró al Señor para que le diera fuerzas. ¿Cuántos de nosotros muchas veces ponemos nuestra confianza en las personas y las personas fallamos? Porque somos así, porque fallamos muchas veces y nos desanimamos y decimos, esto no vale la pena esforzarse por una persona o por otra. Pero el Señor se esforzó también y el Señor también murió por todos aquellos que le estaban traicionando y todos aquellos que le estaban maldiciendo en ese momento. Cuando Jesús se enfrentaba a la muerte, también oró, también oró. Es decir, en los momentos críticos el Señor tenía un canal abierto con su Padre para que le diera fuerzas y le diera entereza para solventar todas estas situaciones. Como digo, la oración no solamente es el canal que utilizaba para alimentarse, sino es el canal para recibir el refresco, la fuerza necesaria para el día a día. Todos nosotros hemos tenido nuestro primer amor con el Señor y lo perdemos, por desgracia. Pues oremos para recuperar ese primer amor. Muchas veces tenemos apatía por las cosas del Señor. Oremos al Señor para que nos devuelva esa gana que tenemos de aprender, de saber más cosas del Señor. O muchas veces dudamos de la actividad del Señor en nuestra vida, porque no lo vemos, no lo sentimos, o creemos que tenemos que sentirlo para encontrarnos bien. Pero el Señor está ahí. Ora al Señor para que te dé esa presencia en tu vida. Cuando el Señor dice orad, de alguna forma Él se está implicando con nosotros, porque no dice orad que yo tengo la línea cortada. O sea, cuando dice orad es porque Él está al otro lado de la línea. De alguna forma Él nos está diciendo, mira, no estáis solos, no estáis solos. Va a haber tribulación, va a haber dificultad, pero yo voy a poner los medios para ayudaros. El mensaje aquí, como digo, es que no estamos solos. Y no solamente porque el Espíritu Señor mora en nosotros, sino porque Él nos va a recoger un día en sus brazos y nos va a llevar. En esta parábola Mateo nos exhorta a velar, Marcos dice velar y orar. Y Lucas dice velar y orar en todo tiempo. Lucas refuerza este mensaje. Jesús oraba a su Padre con frecuencia, mucho más de lo que tenemos en la Escritura, porque seguramente el Señor oraría muchas cosas que no están recogidas en la Escritura, lo cual nos da una medida de la importancia que tiene la oración para los cristianos, y sobre todo en momentos difíciles, en momentos que podemos pensar que esto llega al final, es importante que mantengamos esa línea directa con el Señor. Una sabia mujer a la que quiero y admiro me dijo una frase que la tengo grabada a fuego en mi mente y que yo la traslado a vosotros y también a mis hijos siempre que puedo. Dice, mira, cuando tengáis que afrontar algo, en la medida que podáis, trabajad, esforzaos como si dependiera de vosotros y orad como si dependiera del Señor. ¿Vale? Esto es muy importante y resume lo que nos está diciendo aquí el Señor. Velad como si dependiera de vosotros, como si dependiera de nosotros, con todas nuestras fuerzas, pero orad como si todo dependiera del Señor, porque Él está ahí para ayudarnos en esos momentos. Muy bien, y ya acabo con la tercera cosa que nos dice el Señor, es evangelizar. Su venida no va a venir hasta que, como dice Mateo 3, 34, 14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Cuando
cuando el mundo esté evangelizado de alguna manera. Este versículo es muy interesante porque vincula la venida del Señor con la evangelización de todas las naciones, la evangelización de todas las naciones. A tenor de estas palabras podemos decir que los cristianos tenemos la capacidad de acercar o alejar la venida del Señor. ¿Me explico? Porque en la medida que nosotros trabajemos en evangelizar todo el mundo, será que el Señor cumplirá su deseo y vendrá. Es decir, que de alguna manera, hipotéticamente pensado una cosa, si el Señor tuviera unos planes para su venida y uno de ellos no estuviera completo, pues, ¿qué pasaría? Tendría que retrasar esa venida. Por tanto, es importante que nosotros nos involucremos en este trabajo también, en hablar del Señor, del tesoro que tenemos en nuestro corazón, hablar del Señor de su evangelio, hablar a todo el mundo de la gracia y de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Esto es importantísimo, porque lo dice así, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y entonces vendrá el fin, no antes. Es decir, el mundo necesita saber que Dios existe, que Dios puede ser el Señor de su corazón y que Dios le puede dar esa salvación. Hasta que esto no pase, el Señor no va a venir. El Señor no va a venir. Y esto inicialmente puede parecer una tarea compleja, difícil, una tarea que, bueno, esto ¿en qué medida nosotros podemos abarcar esto? Porque habla de todo el mundo, ¿verdad? Sin embargo, Jesús nos dejó pistas también de esto, nos dejó pistas. Cuando Jesucristo resucita y se aparece a sus discípulos y ya vuelve en gloria al cielo, Él dejó este mensaje, que fueran testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es el mensaje aquí? ¿Qué es lo que está queriendo decirnos el Señor? Pues mira, nos está diciendo que seamos testigos allí donde estemos y a las personas que tengamos cerca. O sea, algunas veces el final del mundo puede estar a 10 metros. El final del mundo puede ser esa persona que tienes a tu lado, a tu vecino, pero que no conoces. Ese es el final del mundo, ese es el resto del mundo para cada uno de nosotros. No está diciendo el Señor que tengamos que coger la mochila e irnos a la Patagonia a predicar el Evangelio. No está hablando de eso. Lo que está diciendo es que allá donde estemos seamos testigos y que cubramos la zona que el Señor nos da, el ámbito que nosotros tenemos de actuación. Como digo, muchas veces nuestro vecino no lo conocemos, llevamos 20 años viviendo en el mismo edificio y no lo conocemos, o a lo mejor lo conocemos, pero no sabe que somos cristianos. Por tanto, nuestra labor es evangelizar y predicar todo el tiempo que podamos y a todas las personas que tengamos a nuestro alrededor. El Señor nos ha dejado un manual precioso y ya con esto termino. Nos ha dejado un manual precioso. No dijo cuándo va a volver, pero sí dijo dos cosas muy importantes. ¿Qué va a pasar y cuándo, y cómo tenemos que estar, cómo tenemos que actuar, cómo nos tenemos que implicar los cristianos en ese plan de su segunda venida, de la parusía? Y como digo, esas palabras del Señor se cumplirán. Y Él se encargó de decirlo. Dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Mis palabras no van a pasar. Y esto podía parecer pretencioso, podía parecer, bueno, es una persona que dice esto, pues va sobrada. Pero no es así. Yo creo que el Señor lo dijo con toda la humildad, porque estaba diciendo la verdad, porque Él sabía lo que iba a pasar y sabía que sus profecías se iban a cumplir. Se cumplió la primera parte de esta profecía y se va a cumplir la segunda. Y sobre todo se va a cumplir porque al morir y resucitar, dio muestra de que todo lo que ha dicho anteriormente va a tener valor y se va a cumplir. Por tanto, mi mensaje hoy, para terminar, es de ánimo. No estemos pensando en que cuándo va a venir el Señor, si se dan los elementos necesarios para que el Señor venga, porque cuando la higuera se ponga, las ramas de la higuera se pongan tiernas, entonces lo veremos, y entonces sabremos que el Señor está cerca. Amén. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude a esperar en fe, con fuerza, y que el Señor nos ayude a
a disfrutar de todo lo que nos queda por delante en su compañía. Amén.